Me dicen que no tenga miedo, pero ¿cómo le hago? ¿Es posible vivir sin miedo? Yo en el día a día vivo en modo miedo, vivo preocupado, estresado, me siento ansioso, hasta me da miedo no tener miedo, porque si bajo la guardia, siento que ahí es cuando nos van a suceder cosas terribles. Pero siendo honesto, sí necesito reconocer algo. El miedo no me deja disfrutar de la vida. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia hablaremos del tema miedo, aprender a manejarlo. Para comprender de la mejor manera la presente conferencia, será importante que también veas el video número 162 y 163 dentro de mi canal de YouTube. Las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes, y para lograrlo necesitamos aprender a reconocer, aceptar y manejar la emoción del miedo. Punto número 1. Veamos, ¿qué es el miedo? Cuando estamos frente a una sensación de peligro inminente, aparece el miedo como una emoción innata al ser humano. El miedo forma parte de nuestra naturaleza, ya viene cargado en el sistema operativo y tiene una misión: ayudarnos a sobrevivir. El miedo se hace presente para adaptarnos a las circunstancias. Al escuchar la explosión, se agachó y gracias a ello salvó su vida. Vio venir el perro corriendo y como pudo se subió a toda prisa al árbol. Gracias al miedo se libró de las mordeduras. Como ya había sufrido años antes un accidente, en cuanto se subió al auto, se puso el cinturón de seguridad sin imaginar que minutos después un camión lo sacaría de la carretera, se volcarían y entonces él sí quedó dentro del auto a salvo, a diferencia de los compañeros que salieron volando. El miedo es una emoción básica, no es aprendida, es una emoción profunda que impacta todo nuestro ser y tiene por objetivo evitar que nos ocurra algo peor, algo malo. Por eso el miedo es nuestro amigo, porque busca nuestro bien. El problema está cuando el miedo toma el control de nuestra persona. El alumno tiene miedo al examen. Un padre que es enojón y que grita mucho le genera miedo a sus hijos. Cuando la policía tiene fama de ser corrupta y se aproxima a nosotros un guardia de seguridad, un policía, nos genera miedo. Ese tema que las veces pasadas generó una terrible discusión conyugal nos da miedo al volver a tocarlo. Lo natural es que tengamos miedo frente a una amenaza que pone en peligro nuestra persona y por ello nos ponemos en estado de alerta, nos da cierto nerviosismo. Todos tenemos algún tipo de miedo y la emoción nos ayuda a reaccionar y afrontar eficazmente ante el peligro. El miedo activa una respuesta automática y prepara a nuestra persona para responder. Nos facilitará las conductas adaptativas, sea de luchar, de huir o de quedarnos paralizados. Cuando nos sentimos en peligro, el miedo nos hace fijar toda nuestra atención en la amenaza. La mirada se enfoca, aumenta la concentración en los hechos y se olvida de los demás. El corazón late rápidamente, se acelera la respiración, hay una contracción muscular que prepara la lucha o la huida. La persona comienza a sudar. Cuando tenemos miedo, no pensamos,
reaccionamos rápidamente y ese es parte del peligro. Actuar por impulsos, dejando de pensar, buscando la mejor alternativa. Segundo punto, los 3 riesgos del miedo: atacar, huir o quedarse paralizado. De manera cotidiana, pocas veces corre verdadero peligro nuestra vida. Lo más frecuente es que nos toca vivir en familia el sentimiento de miedo a perder la seguridad emocional, la seguridad existencial. Cuando nos sentimos vulnerables o estamos en medio del peligro, el primer riesgo de tener miedo es creer que la vía para recuperar la seguridad es atacar. Al sentir miedo, lo que hacemos es reaccionar agresivamente, nos ponemos en modo violencia. Lo grave de esta situación es que a veces con mucha rapidez la persona se siente ofendida con facilidad, se toma a personal las cosas, le da miedo y responde con violencia. Por fuera da la imagen de ser fuerte, pero en realidad por dentro tiene mucho miedo. El segundo riesgo al sentir miedo es que la persona huye física o mentalmente. En lugar de afrontar los problemas con serenidad, a la persona le resulta más cómodo evadirlos. Frente a los problemas que le hacen sentir vulnerable o en situación de peligro, lo que la persona hace es fugarse, escabullirse, porque de esa forma se siente más seguro, más confortable. En lugar de afrontar y resolver la situación, se cree que el tiempo lo resolverá por él solo. El miedo puede llegar a ser tan intenso que distorsiona nuestro pensamiento. La persona cree que todo es peligroso, cree que las peores cosas nos van a suceder a nosotros, se cae en un pensamiento catastrófico y entonces surge el tercer riesgo de tener miedo: quedarse paralizado. La persona siente miedo, terror y pánico por la situación y cree que no puede hacer nada, se siente incapaz de controlar la situación. Aparece la ansiedad, un profundo miedo al futuro. La persona se encierra en su mundo de miedo y se queda paralizada, no hace nada, está perdiendo su libertad, está perdiendo oportunidades. Al no saber gestionar su miedo, se convierte entonces en un impedimento para disfrutar de la vida. Tercer punto: aprender a gestionar el miedo. Es muy frecuente escuchar la frase: cuando no tengas miedo, serás realmente feliz, como si el miedo se le pudiera quitar a la persona. Y no, el camino no es pretender vivir sin miedo, sino más bien aprender a vivir con el miedo, que es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. El miedo forma parte de nuestra naturaleza, nos avisa que allá adelante viene una prueba, un desafío, un momento difícil, y lo que quiere es que nos preparemos para estar a la altura. El miedo quiere que nos vaya bien, que todo esté bien con nosotros. Inclusive, las personas valientes también tienen miedo, solo que ellos eligen afrontarlo, toman las riendas de su emoción y le dan dirección a su vida a pesar de sentir miedo. Es fundamental entonces cuidar las expectativas. Esperarme a no tener miedo para actuar es algo irreal. Es mejor actuar teniendo miedo y veremos cómo poco a poco ese miedo va disminuyendo, porque el miedo se desvanece cuando la persona actúa,
Se gana seguridad actuando. En la medida que practico el ejercicio más, en la medida en que yo voy haciendo más veces la misma tarea, entre más me voy formando, en esa medida el miedo va disminuyendo. El miedo existe para preservarnos de daños mayores. Está ahí para advertirnos del miedo, y si nosotros lo escuchamos y actuamos, el miedo disminuye. Lo importante es actuar sin dejarse dominar por el miedo. Cuando nosotros escuchamos y dialogamos con nuestro miedo, estamos dando grandes pasos. Aprender a vivir con el miedo es algo básico en la vida de todo ser humano. Detrás de cada uno de nuestros miedos hay algo importante que debemos responder. Por ejemplo, ¿a quién le tengo miedo? ¿A qué situaciones le tengo miedo? ¿Miedo a que me pase o que me suceda qué cosa? Como esposos, a veces tenemos miedo de que nuestra relación va por mal camino. Cada vez caemos más bajo y nuestros diálogos ya no son racionales, son conversaciones destructivas y tenemos miedo a perder nuestra familia. Tenemos miedo de que nuestros hijos sufran lo mismo o que sufran más de lo que nosotros ya padecimos con nuestros padres. Yo quisiera decirte que todos los casados pasamos por problemas conyugales y a veces es necesario pedir ayuda externa para desatar ese nudo que nos tiene atorados. Comprendo que a veces no sabemos a quién recurrir para pedir ayuda, porque tenemos miedo de pedir apoyo y terminar separados, como le ha sucedido a tantos otros. Te comparto que dentro del Centro de Consultoría Familiar somos un equipo de profesionales que buscamos acompañar a quienes pasan por dificultades y lo hacemos con un espíritu muy claro. Trabajamos a favor de la persona, del matrimonio y de la familia. Cuando tú o algún familiar esté buscando apoyo profesional, escríbenos por WhatsApp para agendar tu cita de consultoría familiar. Cuarto punto. Es muy importante considerar que sentir miedo no es malo. Desde pequeños hemos asociado el tener miedo con ser una persona débil, insegura, frágil, y a nadie se le antoja ser así. Por lo tanto, solemos negar, esconder, callar, evadir nuestros miedos para quedar bien, para dar la imagen de que somos fuertes. Es fácil engañar a los otros, pero nosotros, en el fondo, sabemos que sentimos miedo, y lo malo de negarlo es que vamos perdiendo oportunidades de aprender a gestionar nuestros miedos. Es común que seamos adultos e inmaduros a la vez. Adultos en edad, pero inmaduros porque no hemos aprendido a gestionar nuestros miedos. Sentir miedo no es malo, es parte de nuestra naturaleza sentirlo, y el miedo tiene una razón de ser. El miedo es un mensajero que nos avisa que algo malo pudiera llegar a suceder. Por lo tanto, es humano y es bueno aceptar que tenemos miedo. Dejemos de huir. Permítete sentir el miedo. La única manera de aprovechar el miedo es aceptándolo, afrontándolo. No eres el único que tiene miedo. Todos sentimos miedo. No lo ignores, porque eso puede complicar las cosas. Es mejor aceptarlo. Quinto punto. Nuestra tarea es elaborar una lista de tus miedos.
Es humano tener miedo. Date la oportunidad de sentirlos, reconocerlos, porque solo así podremos manejarlos. Deja ya de negarlos. En esa lista, quizá vas a descubrir miedos aprendidos de tus padres, que no son tuyos, son los miedos de ellos, pero te los heredaron. Tú los aprendiste, los hiciste tuyos y han formado parte de tu vida durante años o tal vez décadas. También encontrarás miedos generados a partir de tus propias decisiones de vida y que sin pretenderlo te han lastimado, te han dejado heridas y te preocupa volver a pasar por lo mismo. En tu lista, agrega también el miedo a tus propias debilidades personales. A veces hasta el miedo a ser yo mismo, porque quiero caerles bien a todos. He vivido una vida ajena. He tenido miedo de ser yo. A partir de esa lista detallada de tus miedos, define aquellos que son prioritarios, aquellos que cuando se presentan te colapsas y te quedas paralizado, o bien hacen que se ponga de pie una versión violenta de ti mismo, que no te agrada pero es real. A veces eres violento porque sientes miedo. Definir aquellos miedos que te impiden también disfrutar de la vida, los que te tienen encadenado al pasado, los que te llevan a decir, mejor malo por conocido que bueno por conocer. Sexto punto, desnudemos la verdadera razón. Para manejar el miedo es necesario analizar a fondo cada emoción. Pregúntate por la causa raíz. La idea es poner al desnudo la verdadera razón que esté detrás de la emoción del miedo. Claro, será un proceso, será algo donde tú vas a encontrar respuestas poco a poco. A veces, por ejemplo, sentimos miedo al fracaso, miedo a equivocarnos, a sentirnos humillados, a no ser lo suficientemente buenos, inteligentes, guapos, capaces. Otras veces tenemos miedo a ser lastimados en nuestro cuerpo. Nos preocupa el dolor, la enfermedad, envejecer. Inclusive, tenemos un profundo miedo, pánico a la muerte. También podemos llegar a tener miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo al qué dirán, a la crítica, a ser rechazados, a sentirse excluido. Tenemos miedo a la traición, a la injusticia, miedo a perder el control o hacerle daño a nuestros seres queridos. Cuando ya conocemos cuál es la razón profunda de los miedos que tenemos, en ese momento el miedo ha cumplido una razón de ser. Gracias a que le hemos prestado atención, ahora tenemos la oportunidad de ponernos en acción. Pero si no sabes cuál es el origen de tu miedo, es bueno que busques ayuda profesional. Séptimo punto, apasionate por el fin que persigues. El miedo es una emoción tan poderosa que tiene el potencial de tomar el control de nuestra persona, y para lograr manejarlo necesitamos que el centro de mando esté en la razón y no en la emoción. Movernos por un fin y tener la estrategia de avanzar poco a poco. Por ejemplo, el alumno tiene mucho miedo al examen, pero logró apasionarse con el fin que persigue. Quiere ser un gran profesionista. Su estrategia es dividir el problema en partes e ir avanzando poco a poco. Su miedo era reprobar, porque la materia es muy difícil, pero en el fondo su miedo era a no ser lo suficientemente inteligente. Se dio entonces a la tarea de conseguir todos los apuntes de las clases, realizó todos los ejercicios que tenía pendientes, leyó el libro que había omitido y ahora
que ya se preparó, ya no siente tanto miedo. Le queda poquito miedo, sí, pero se siente mucho mejor que antes. Otro ejemplo, la señora tiene mucho miedo a hablar con su esposo. Ella sabe que su marido es de mecha corta y explota fácil, pero el amor por su familia lo vale todo y está dispuesta a dar lo mejor de sí misma y a superar un miedo. El miedo a ser rechazada, el miedo a ser juzgada por su esposo, y es un miedo que ella trae desde que es niña. Su estrategia es dividir el problema en partes e ir avanzando poco a poco. Ella se ha mostrado atenta a las necesidades de su marido y percibe que él también está siendo recíproco. Están hoy en buenos términos. Entonces, en esta ocasión, ella lleva por escrito todo lo que quiere decir, para evitar dispersarse en otros temas como le ha sucedido en el pasado. Con tiempo, ella le pidió esta cita para ellos juntos, para hablar sin prisas. Van a ir a un lugar agradable y privado, mientras que los niños estarán cuidados por los abuelitos. Dado que viene preparando el ambiente favorable, ahora la señora ya no siente tanto miedo, le queda poquito miedo, pero se siente mucho mejor que antes, porque entonces ella lo que ha hecho es irse preparando. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. Uno de los miedos más grandes que tenemos como personas y dentro de la vida familiar es el tema del dinero. Nos preocupan nuestras finanzas. La manera de gastar no está bien. Las deudas se están saliendo de control. La vida cada vez es más cara. Los hijos crecen y requieren más dinero. Tenemos miedo de que en el futuro no tengamos los recursos suficientes para vivir bien. Para muchos hogares, el tema del dinero es un tema tabú del cual no se habla y en la práctica cada uno hace lo que quiere y eso nos mete en problemas cada vez más profundos. Por ello quiero invitarte a vivir un taller especial. Familias fuertes con finanzas sanas. Este taller es en vivo. Yo lo imparto personalmente y ahí vamos a descubrir estrategias que nos van a llevar a la libertad financiera. El problema no es el dinero. El problema somos nosotros quienes deberíamos administrarlos, que cuando no sabemos manejarnos con madurez, perdemos dinero y con ello se nos está escapando la vida. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Aprender para fortalecer. Nos vemos en el próximo programa con el tema tristeza. Aprender a manejarla. Te pido un regalito. Si esta conferencia ha sido de tu agrado, dale me gusta, dale compartir, regálame un comentario. Gracias, nos vemos en el próximo programa. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.